Esta es una prisión. Este es el Valle de los Huesos Secos de la libertad de muchos hombres. Este es el Centro Metropolitano Correccional de Brooklyn. Aquí, hace 30 años, han perdido la libertad muchísimos criminales. Así de grande, así de espantoso, un centro de esta naturaleza, impenetrable, oculta muchas historias. Historias de fracasos de proyectos personales para vergüenza de ellos mismos y para vergüenza de su familia. Muchos hondureños seguramente han estado ahí a lo largo de las últimas 3 décadas. Pero en los últimos años, para vergüenza no solo de sus familias, sino de toda la sociedad, este ha sido el hogar temporal de muchos meses y de muchos años, de muchos hombres que han venido de Honduras porque allá no los ha podido alcanzar el cortísimo brazo de nuestra justicia. Aquí ha habido muchos responsables públicos, policías, jefes policiales, que antes de vestir el uniforme anaranjado, lucían fervorosos por las calles de Tegucigalpa, sus uniformes llenos de luces y de condecoraciones. Aquí ha habido ministros, asesores presidenciales, líderes de partidos políticos, alcaldes, diputados, ministros. Y ahora, bajo la denominación 91 48 10 54, un presidente, el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de cargos graves, gravísimos, que llenan de vergüenza a toda la sociedad hondureña. Porque no se dice un ciudadano, se dice el líder de 10 millones de ciudadanos sobre cuyas vidas y destinos decidió durante 8 años. Este lugar acoge gente que debería estar en Honduras siendo investigada y rindiendo cuentas. Este lugar acoge personas que la justicia de los Estados Unidos alcanzó porque nuestra justicia no pudo hacerlo. En este lugar espera ser sometido a las decisiones de un jurado en el Distrito Sur de Nueva York el expresidente Juan Orlando Hernández, que según la Oficina de Investigación de Drogas de los Estados Unidos ha sido investigado desde hace 20 años. Hace 20 años no era presidente del Congreso, no era presidente por primera vez, ni era presidente reelecto. ¿Qué pasó entonces con nuestra sociedad? ¿Qué pasó entonces con nuestras instituciones? Ojalá que lo que aquí ocurre ahora, lejos de nuestras tierras, donde se decide el futuro de Honduras, marcando una papeleta electoral, ojalá que de aquí surjan lecciones para que estas historias de pena, de vergüenza, que deberían de llenar de reflexión a nuestras instituciones políticas y las instituciones del Estado de Derecho, puedan transformarse mediante una reflexión profunda. Las decenas de policías hondureños, su máximo jefe en algún momento, el Tigre Bonilla, Hernández Pineda y otros, son igual que Juan Orlando Hernández allí. Nadie es mayor que nadie. Todos son menores que los guardianes que deciden a qué hora se alimentan, a qué hora se acuestan y a qué hora se levantan. ¿Cuántas horas pueden ir al patio a saludar el sol de la libertad por instantes ciertamente fugaces y retornar a las celdas donde esperan en la incertidumbre de no saber qué futuro les espera, solos, con su conciencia y con sus recuerdos? Desde allí ven el cielo cuadriculado a través de estas limitadísimas ventanas acorazadas de vidrios impenetrables, de vidrios blindados, lejos de los placeres del poder,
lejos de los escritorios donde alguna vez dictaban la orden superior para que todos los demás, nosotros, los ciudadanos comunes, acatáramos sus decisiones. Allí están muchos hombres que fueron favorecidos con el voto popular. Muchos hombres que llevaron en sus manos las esperanzas de miles de personas que votaron por sus encantos, de los que hicieron gala en elecciones después de campañas ciertamente interesantes para los electores. ¿Por qué nuestra sociedad no levantó alarmas a tiempo para evitar tanta vergüenza? Desde aquí, Juan Orlando Hernández va a salir en un recorrido a través del barrio de Brooklyn y atravesará el puente para estar en Manhattan, sometido a la decisión final de un jurado de 12 ciudadanos neoyorquinos que van a pasarle su dictamen después de escuchar los alegatos en su favor y en su contra de la defensa y de la fiscalía, y escuchará posteriormente la decisión del juez Castel. Acompáñenme, por favor, con la pantalla de TV Azteca Honduras a revisar rápidamente el recorrido de un recluso de este centro correccional hasta la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Después de ese recorrido, siga en nuestra frecuencia para profundizar en una entrevista sobre las implicaciones que tiene para Honduras un caso de esta magnitud, de esta naturaleza, que no debe volver a repetirse, y las lecciones que todos deberíamos aprender y que no se queden sepultadas en este monstruo de cemento armado y hormigón. Amigos, estoy desde el Centro Correccional Metropolitano en Brooklyn, aquí en Nueva York. En este edificio guarda prisión el expresidente Juan Orlando Hernández. ¿De cuánto tiempo será el recorrido que tendrá que hacer nuestro expresidente desde estas instalaciones donde guarda prisión hasta la Corte del Distrito Sur? Vamos a averiguar. Acompáñenme. En su momento de esta prisión saldrá el expresidente Juan Orlando Hernández hacia la Corte del Distrito Sur cuando comience su juicio. El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn ha sido el hogar del que fuera el mandatario de Honduras por los últimos 2 años. ¿Cuánta es la distancia que el expresidente hondureño deberá recorrer? Pues en Nueva York todas son enormes y si a eso le sumas el tráfico, se extenderá aún más. Comencemos nuestro recorrido. En primer lugar, al salir del Centro Metropolitano, el expresidente deberá tomar la autopista I-478N, que sigue en línea recta y cruza cerca la isla de los Gobernadores. A mis espaldas tenemos el mítico Brooklyn Bridge. No sabemos a ciencia cierta si un reo, que es transportado desde el Centro Correccional Metropolitano también de Brooklyn, pueda ver toda esta majestuosidad que apreciamos. Estamos a mitad de camino. Continuamos con el recorrido. La línea es recta y sin tráfico, puede hacerse en unos 16 minutos, al menos hasta llegar al sur de Manhattan. En la hora pico se estima de 40 a 60 minutos, inclusive más. De acuerdo a la información de reclusos, cuando se están en procesos judiciales, todos son levantados a las 4 de la mañana de este centro metropolitano para avanzar puntualmente a la cita en el Distrito Sur, pues el tráfico, como lo hemos mencionado, suele acentuarse. Así que cada vez que Juan Orlando Hernández deba ir a la corte, deberá levantarse temprano. Normalmente el U.S. Marshal le indicará qué es lo que tiene que hacer al momento de subir al autobús de prisión. Cuando se acerque al sur de Manhattan, procederán a girar cerca del Castle Clinton National Monument, rodeando toda la orilla del Hudson River hasta avanzar y acercarse a Seaport en Pearl Street, los nombres de las calles que ustedes pueden ver. Luego se retoma la carretera de St. James, da un giro a la izquierda y ya visible ante sus ojos estará el edificio de la Corte del Distrito Sur. Este sería el camino recomendado que el expresidente Juan Orlando Hernández deberá tomar al momento de su juicio.
Saludo esta mañana en nuestros estudios a dos distinguidos diputados, de quienes voy a recoger sus opiniones sobre este juicio y sobre otros asuntos de actualidad. Bienvenido a nuestro estudio del foro Hablemos con Hechos en TV Azteca, honorable diputado Ramón Enrique Barrios y honorable diputado Obed López. Señor Barrios, es un gusto saludarlo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Prefiero que me diga señor o como usted quiera, abogado o ciudadano, pero lo de honorable realmente hay que demostrarlo. Señor López, es un gusto recibirle a usted también. Muchas gracias por la invitación. Compartimos con el diputado Barrios que a los de Libre, eso de HD, como le dicen, honorable diputado, eso no va con nosotros. Nosotros compañeros, diputados, o por nuestro nombre. Muchas gracias por la gentileza de acompañarnos esta mañana. Abogado Barrios, ¿qué valoración hace usted del caso Jo? Más allá de las valoraciones personales, usted en su introducción decía algo muy importante, un adjetivo calificativo que usted hacía, la vergüenza. La vergüenza que en otro país esté siendo juzgado un expresidente. Y esto es lo que me interesa. Un expresidente sentado en un banquillo de los acusados. Esto solo demuestra que nuestra institucionalidad, que debió haberse dado cuenta de lo que estaba pasando en Honduras, pues nos deja mucho que deber. Sobre todo porque si bien él es inocente, mientras no se demuestre lo contrario, la próxima semana, ya hace una semana anterior, el jefe de la policía de Honduras, oiga bien lo que estoy diciendo, el jefe de la policía de Honduras, en su momento, ya se declaró culpable. Entonces eso implica que dónde estuvo el exfiscal general del Estado, qué hizo el fiscal general del Estado. Ya tenemos otras proclamaciones de culpabilidad por otros actores. Entonces nos damos cuenta cómo el narcotráfico en su momento penetró toda la institucionalidad de Honduras. Y usted, don Obed, ¿qué opinión quiere compartir con nosotros sobre este caso del expresidente preso en Nueva York? Bueno, desde una visión más amplia, desde la visión política, creo que este juicio nos va a dejar muchas lecciones. Primero, que no es un juicio que se está desarrollando acá en nuestro país y que eso es lo que nos da lástima porque estas personas que están allá detenidas en los Estados Unidos, aquí no tienen ni una multa de tránsito. Eso es lo lastimoso que toda esa institución, todo el dinero que el pueblo hondureño aportó para esa institución, la Fiscalía, Tribunal Superior de Cuentas, todas esas unidades de investigación de los policías, todo eso quedó en nada, porque todos estos ciudadanos aquí no se les investigó. Pero creo que para adelante van a quedar muchas lecciones que vamos a aprender. Creo que se va a depurar la clase política, como le llaman, y que los ciudadanos ahora van a tener más cuidado en a quién le van a dar la confianza y el voto para conducir este Estado, para llegar al Congreso. Y eso es, por otro lado, lo positivo que puede quedar de todo esto que tenemos acá hablando en el tema de este juicio. Abogado Barrios, usted tiene la condición interesante de haber sido parte del Poder Judicial. ¿Nuestro sistema de justicia siempre ha tenido los brazos excesivamente cortos? Sí, yo voy a dar un dato que es, digamos, representativo de su pregunta. Actualmente hay alrededor de 20.000 privados de libertad, pero a lo largo de nuestra historia, por lo menos republicana, desde el año 1981, 82, que se aprueba la Constitución de la República, pero este dato, 20.000 privados de libertad, y le apuesto que 19.500, casi el 98%, son de la clase menos pudiente del país.
los que están privados de la libertad, los que cometen delitos, para todo el sistema de justicia, no solo hablo del Poder Judicial, sino de la policía, los órganos de investigación criminal, la fiscalía que ejerce la acción penal pública, encierra a los pobres y los más necesitados del país. Usted no ve políticos preeminentes guardando prisión. Hemos tenido expresidentes que han dicho que se dieron cuenta en su momento que se estaban robando los dineros del Seguro Social, pero que no lo hizo por no perjudicar las elecciones. Y hemos tenido, digamos, poderosos ciudadanos económicamente que por alguna u otra razón nunca guardan prisión, aun cuando cometen delitos. Así que me parece que el sistema de justicia en Honduras siempre ha cojeado en aplicar la ley general al caso concreto. Y esto evidencia, digamos, que un expresidente tenga que ser juzgado en los Estados Unidos y no en el país, como debieron haber hecho la institucionalidad de justicia de Honduras. ¿Es una verdad inconmovible entonces que la justicia es una serpiente que solo muerde a los descalzos en Honduras? Lamentablemente sí, yo debo decir que esa frase, me recuerdo que en los años 80 un ex embajador de los Estados Unidos, don Crescencio Arco, dijo algo parecido o dijo que en Honduras pasaba eso. Esa es una realidad, es una de los desafíos que tiene la democracia en Honduras, pero yo creo que también la responsabilidad que tenemos los políticos, digamos, de enfrentarnos a la ley en igualdad de condiciones, como lo hacen todos los hondureños y como lo establece la Constitución de la República, debe ser un parámetro para la ciudadanía cuando escoges a sus representantes en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Usted dijo que los políticos no están ahí, los encorbatados no están ahí, los que lucen finísimos trajes y finísimos zapatos no están ahí donde están los descalzos. Y dijo que no están ahí por una u otra razón. ¿Cuál es una u otra razón? Una, que normalmente el sistema de elección tanto de la Fiscalía General del Estado como del Poder Judicial, que lo hacemos en el Congreso Nacional, realmente empecemos por la representación que tenemos nosotros como diputados. En su gran mayoría, a veces los diputados no representan a quienes deben de representar. Es decir, en teoría, democracia constitucional, los diputados debemos representar al soberano, al pueblo. Pero muchas veces los diputados al Congreso Nacional representan a los dueños de los partidos políticos, a las camarillas del poder, a empresarios poderosos, a gente poderosa de este país, a los caciques. Y entonces las excepciones hay. Yo debo decir que en la década pasada, del 2010 al 2021-22, con el inicio del gobierno de la presidenta Xiomara, hubo voces disonantes, digamos, de lo que hacía la mayoría de los partidos tradicionales, sobre todo en el Congreso Nacional, pero fueron la excepción, no la regla. La regla fue que nuestros representantes no representaban a quienes deciden, a quienes debían de representar, y representaron esos intereses oscuros, y hoy lo estamos pagando cuando tenemos un presidente de la República lamentablemente enjuiciado en los Estados Unidos. Cuando dice usted, señor ex juez y diputado Barrios, que no están ahí los poderosos y los políticos, ¿está incluyendo en la lista a 2 diputados que tienen condena firme y siguen tan campantes en la directiva del Congreso? Bueno, es que todos somos responsables, es decir, aquí inclusive me incluyo yo como diputado del Congreso Nacional y como representante de la clase política. Sí, pero usted no ha cometido delito. No, afortunadamente no, pero las decisiones, yo siempre digo que las decisiones de los tribunales se deben ejecutar. Más allá de eso, claro. Entonces, en un Estado de Derecho, la ley está sobre la responsabilidad de las decisiones políticas, tanto general como particular. Le agradezco mucho a ambos sus respuestas en este primer bloque. Déjenme pedirle permiso a nuestra audiencia para separarnos un par de minutos mientras les ofrecemos un cafecito caliente para que continuemos con la conversación en el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras.
Gracias, señores, por la gentileza de continuar en la compañía de TV Azteca Honduras esta mañana, que emitimos nuestro foro Hablemos con Hechos desde Nueva York y desde Tegucigalpa. Diputado Obed López, ¿usted cree que esta costumbre política de muchísimo tiempo en Honduras, de que los caciques, los jefes, los políticos, en una palabra, quieren tener en su mano, sea derecha o sea izquierda, todos los hilos del poder, puede cambiar en algún momento de nuestra historia? Bueno, nosotros estamos dando muestras de que queremos cambiar. Esa es la visión del Partido Libre. Queremos construir bases para un nuevo Estado, para un nuevo país. Esa es la refundación que le llamamos nosotros. Pero esos son hechos que han transcurrido siglos desde que nosotros somos una república. Y ese proceso debe de seguir avanzando. Debemos de seguir construyendo la institucionalidad. Debemos de seguir dando mensajes positivos como políticos. Creo que el pueblo está listo ya para cambiar. Creo que, como lo mencioné al principio, todo esto nos va a dejar muchas lecciones. Y de esto estamos aprendiendo. Creo que esta es una nueva generación de políticos. Yo estoy contento de estar con el abogado Barrios, un político transparente. Igual nosotros hemos demostrado transparencia y hemos demostrado que lo que hemos dicho durante nuestra carrera política lo sostenemos. Nosotros no cambiamos. Si ayer fue malo, hoy vamos a decir que es bueno. Nosotros siempre mantenemos nuestras convicciones. Y eso es lo que permite que cambiemos, que cambie esta sociedad. Creo que esta era, estos cambios vienen y vienen con este partido político nuevo. Partido Libre solo tiene 13 años. 13 años, 2011. Tenemos 12, 13 años de existir y creo que nosotros hemos contribuido para que veamos un cambio en nuestro país. Usted ha dicho que el pueblo está listo para cambiar. Eso me parece una obviedad, diputado López. Pero los dirigentes de los partidos políticos están listos para cambiar y que el sistema democrático se horizontalice y el sistema de justicia responda como debe responder. Sí, yo creo que sí. Estamos listos los políticos. Mire, el político que no esté a la altura del pueblo hondureño, el pueblo lo saca. Ya vimos con este narcopartido nacional, lo convirtieron en un narcopartido. ¿Quiénes lo convirtieron en un narcopartido? Las cúpulas. Las cúpulas creían que podían sostener el poder. ¿Quién lo sacó del poder? El pueblo. Lo sacó en 2 ocasiones y con el poder se sostuvieron en el poder, controlaron el poder, pero al final el pueblo lo saca. Eso es un acto real. Y esto sucede ahora. Cualquiera que se quiera salir de ese esquema o que quiera imponer sus ideas, el pueblo lo va a sacar. Nosotros estamos confiando que ya la cultura política del hondureño ha cambiado bastante. El nuevo votante el 40% de los votantes son jóvenes. Y los jóvenes ya no están con esas ideas de los caciques. Ya los jóvenes ahora pueden pasarse de un partido a otro fácilmente. Entonces los partidos políticos tenemos que sostener las ideas. O no pertenecer nunca a ningún partido político, es otra opción de los jóvenes. Bueno, hay un 40% de independientes, para que usted pueda valorar que ahora tenemos, los partidos políticos tenemos que sostener ideas, tenemos que mantener
firme en algunos aspectos ideológicos, pero también tenemos que demostrar nuestra, como lo dijimos al principio, cada uno de nosotros demuestra nuestra honorabilidad. No es un título que se nos pone, sino que hay que estarlo demostrando cada momento. Ya, muy bien, ya me lo dijo, diputado. Si quiere, nunca más le vuelvo a llamar honorable. No se preocupe. Propia honorabilidad. No se preocupe. Muchas gracias, diputado López. Diputado Barrios, ¿qué le dice a usted, qué nos dice a todos que en las cárceles de Nueva York haya policías hondureños más que de otras nacionalidades del mundo? Son demasiados. Muchos. Y faltan otros. Le aseguro que faltan otros policías que tuvieran ¿Qué dice eso? Eso nos dice cómo el dinero del narcotráfico, el dinero de la corrupción, penetró la institucionalidad hondureña. Mire, y aquí yo quiero salvar también a la policía. Obviamente que no ha sido la policía como institución, pero la misma policía no se depuró desde adentro. Pero hay que decirlo francamente, no solamente la policía es culpable de haber permitido que el narcotráfico penetrara la institucionalidad hondureña. En la Constitución de la República, una de las atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas de Honduras es defender el territorio, la soberanía nacional de agentes extraños que socaven la institucionalidad. Es decir, que las Fuerzas Armadas constitucionalmente son los responsables de lo que entra y sale al territorio nacional. Por lo tanto, no solamente la policía es la responsable, sino que las Fuerzas Armadas o los malos miembros de las Fuerzas Armadas. Todavía no hay miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras siendo juzgados en Nueva York. Y le aseguro, le puedo asegurar que mucha de la información clasificada que Estados Unidos puede poner a disposición de la defensa y mucha de la información clasificada que no va a poner el gobierno de los Estados Unidos a disposición de la defensa, alegando que es información que compromete la seguridad de los Estados Unidos, es el rol que muchos agentes, miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, jugaron en el tráfico de cocaína de los Estados Unidos. Porque por alguna razón las Fuerzas Armadas muchas veces condecoraron a Juan Orlando Hernández en su lucha contra el narcotráfico, mientras que el posicionamiento del Departamento de Estado era totalmente contrario. Y el Departamento de la Justicia en los Estados Unidos está siendo diametralmente opuesto. Usted ve entonces la misma institucionalidad de los Estados Unidos teniendo diferentes roles, diferentes actuaciones con el expresidente Hernández. En el caso de la policía, concretamente, diputado Barrios, ¿por qué no hay un sistema que despierte alertas tempranas cuando un individuo, sea agente, sea mando intermedio o sea general, como el caso de don Juan Carlos Bonilla Valladares, están colocando una bota fuera de los márgenes de la ley? Bueno, yo creo que ese es un mal de la institucionalidad en Honduras. No solamente no lo tuvo la policía, no lo tuvo el mismo Congreso cuando varios diputados se han declarado culpables en los Estados Unidos. No lo han tenido las Fuerzas Armadas, no lo han tenido los mismos partidos políticos, digamos, que ponen a representantes de elección popular sabiendo algunos antecedentes, porque se dice entre bastidores que tal persona está siendo investigada y aún así pareciera que se empeña en llevarlos en las candidaturas de elección. Así que no solo entre bastidores, diputado Barrios, en pueblos enteros de Honduras, en todas las calles, todos los ciudadanos saben, este alcalde anda en tal cosa, este alcalde anda en tal cosa. Todos los ciudadanos, todos los vecinos lo saben, incluso los que votan por ellos. ¿Y no lo saben los dirigentes del partido? ¿Cómo se explica eso? Tiene usted toda la razón, la riqueza mala vida como la pobreza no se pueden, digamos, esconder. O el embarazo o la capacidad de dibujar. Igual, yo creo que sí, tiene usted toda la razón, pero efectivamente al pueblo no se le engaña. Yo creo que en la década pasada, digamos, las actividades del presidente Hernández ya eran conocidas.
su hermano había sido condenado, así que me parece que todos, por acción o por omisión, en alguna medida, tenemos alguna responsabilidad de la vergüenza que estamos pasando como país, como Estado, a que un funcionario del más alto nivel, como es un presidente de la República, esté sentado en el banquillo de los acusados en Estados Unidos. Diputado Obed López, al hilo con la corrupción en la policía y con el enjuiciamiento en contra del que fue jefe supremo de la policía hondureña, le he escuchado a usted llamarle al Partido Nacional narcopartido por la acusación en contra de alguno de sus integrantes. También se acusa a integrantes de la policía. ¿También la policía, usted la llamará narcopolicía? Ese momento donde se dieron todos estos hechos, la Corte Sur de Nueva York, 2012 al 2017, creo que estos son los juicios. Fue la Corte de Nueva York que dijo que este era un narcoestado. Cuando se gobernaba el Partido Nacional y cuando estaba la policía, los jerarcas policías anteriores y los militares anteriores. Quienes convirtieron en un narcoestado al país fueron ellos. Al salir ellos, se vuelve un estado donde estamos tratando de reconstruirlo. Pero el narcopartido es aquel. Si siguen las mismas autoridades que estuvieron en ese momento, va a seguir siendo lo que fue. Si siguieran las mismas autoridades de la policía, porque son las cúpulas las que convierten y dañan las instituciones. Si estuvieran los mismos, fuera una narcopolicía. Y si fueran los mismos militares generales que dirigieran las Fuerzas Armadas hoy, fuera un narcofuerzas armadas. Así de claro, se lo establezco en este foro. Diputado López, ¿qué siente usted al ver que de todas las nacionalidades es de la hondureña que hay más policías en las cárceles de Estados Unidos? Bueno, tristeza porque la policía es la que debe garantizar la seguridad de todos los hondureños. Si bien es cierto, se ha dado un paso y ahora confiamos en esta nueva dirección de la policía, hay mucho por hacer. Todavía hay violaciones de los derechos humanos. Todavía hay mucho por construir en esta policía. Hace poco en el Congreso Nacional aprobamos un préstamo de 50 millones, no, 25 millones eran, para la policía, para dotarla de tecnología, para que el instituto policial mejore, para que podamos tener cada día más mejores policías. Eso es el deseo que tenemos nosotros como hondureños. Queremos llegar con un retén y que encontrar un policía agradable, que pueda decirnos con toda amabilidad que podamos como hondureños, que podamos someternos a la autoridad. Pero lo que muchas veces encontramos es policías mal encarados, policías que no están bien preparados para tratar con los ciudadanos. Más allá de eso, diputado López, perdóneme que le interrumpa. No queremos policías que se comporten como un canciller inglés. Queremos policías que den resultados, que dejemos de recoger 10 cadáveres todos los días de las calles de Honduras. Esos son los resultados que queremos. Y no un secretario de seguridad que en medio de tanta violencia y criminalidad nos diga vamos bien, vamos bien, vamos bien, cuando la sangre grita que no vamos bien. Sí, pero la violencia tiene raíces. Tiene raíces más allá de echarle la culpa a la policía. Pero la policía lo que tiene que hacer es respetar los derechos humanos, es depurarse constantemente, porque siempre la policía va a ser frágil o van a quererla someter desde adentro.
Porque, mire, el negocio de la de las drogas no acabó con la salida de Jo. Lo que cambian son los integrantes. Porque el negocio de la droga siempre va a existir siempre que alguien la compre. Lo que no debe pasar es que la institucionalidad se preste o sea parte o la dirija claro. el negocio de la droga. Todo eso es lo que tenemos que analizar. Levanten, diputado, esas alertas tempranas de las que estamos hablando. Por supuesto, que tengamos mecanismos de depuración. Ya el sistema electoral debe aprender. Ya nosotros tenemos que aprender que en nuestros movimientos tenemos que tener filtros. Si escuchamos que alguien puede tener algún nexo con algún grupo, tenemos que depurarlo allí, en ese momento. Y todos los mecanismos tienen que irse mejorando para que podamos nunca más tener que ser llamados un narcoestado en una corte internacional. ¿Me les ofrecieron un cafecito, diputado Barrios? Sí, estamos muy bien atendidos. Muchas gracias. Estoy absolutamente seguro. Cuando yo estoy ahí, el café tarda muchísimo porque yo no soy tan amable como mis colegas en Tegucigalpa. Celebro eso. Y si se les agota, por favor, pidan más. Ellos siempre tienen abundantes cantidades. Muchas gracias. Mientras eso ocurre, mientras rellenamos la tacita de café de nuestros invitados, vamos a una pausa en nuestro foro desde Manhattan, desde esta fría mañana. Estas son las imágenes de esta ciudad en tiempo real. En este momento, cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos en Tegucigalpa, en Honduras. Una pausa desde Nueva York. Siga aquí, por favor. Esta es la imagen de TV Azteca. Líder, absolutamente líder en la televisión. Televisión para toda la familia. Televisión de calidad y de verdad. Babel de Hierro se mueve desde muy temprano. Bueno, se mueve en todo momento porque esta ciudad nunca duerme, literalmente nunca duerme. Y hace un frío que cala los huesos esta mañana. Estamos con una sensación térmica de menos 8 grados centígrados aquí en la Gran Manzana, en Nueva York, en la ciudad que tiene la Estatua de la Libertad y tiene a un expresidente hondureño privado de libertad, pendiente de ir a sentarse frente al atrio del juez Kevin Castell en la Corte del Distrito Sur de Manhattan por gravísimas acusaciones. Esta mañana les saludo desde el interior de uno de nuestros estudios aquí en la ciudad de Nueva York, dadas las condiciones climáticas. Apenas suba un poquito, 1 gradito o 2 graditos el termómetro, estamos en la calle informándoles a ustedes lo que ocurre en relación con todos los pasos de este proceso. Diputado Barrios, hablemos justamente de las implicaciones del caso Juan Orlando Hernández, expresidente de la República. Como ha dicho usted, no se trata de cualquier ciudadano, no se trata de un policía de base, no se trata de un jefe de una sección del gobierno, se trata de un presidente, de un expresidente. ¿Qué repercusiones tiene el caso Jo en Honduras? Bueno, primero porque va a desnudar, digamos, cómo desde el más alto poder de la institucionalidad hondureña se pudo hacer uso, aprovechando ese cargo, de instituciones tan fuertes, diría yo, en una democracia como puede ser efectivamente la policía, pero también las Fuerzas Armadas, pero también el mismo Poder Judicial y sobre todo el Congreso Nacional de la República. Entiendo que por cuestiones
de la defensa. No va a subir al estrado el ciudadano y expresidente Hernández. Ahí, desde el punto de vista del debate jurídico, se va a perder mucha información que hubiese podido salir a luz en un debate si el testigo principal, perdón, el autor principal, el conspirador principal, hubiese estado en el estrado. Sin embargo, la Fiscalía, en su arsenal probatorio, va a sacar el tema de cómo toda la institucionalidad hondureña se puso al servicio del primer magistrado del Estado, en este sentido del presidente de la República, y cómo de alguna manera los actores principales de esa institucionalidad y la población hondureña éramos expectantes, éramos testigos de lo que estaba pasando, pero que no pudimos hacer absolutamente nada. De manera que tuvo que ser la justicia extranjera quien de alguna manera, digamos, haga justicia por una cuestión importante. Esto movió mucho dinero, esto socavó la democracia en Honduras y bueno, y hoy la institucionalidad es mucho más débil, producto de la penetración del dinero del narcotráfico en la democracia hondureña. Diputado López, ¿hay narcopolíticos en todos los partidos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que... ¿Qué se debe hacer con ellos? Bueno, tiene que funcionar la justicia. Es la justicia la llamada a decirnos quiénes son cada uno de ellos, de qué partido está, qué han hecho. Es la Fiscalía. Por eso hemos tratado de lograr poner un fiscal que realmente represente los verdaderos derechos de los ciudadanos, represente a los ciudadanos, y queremos que la Corte funcione realmente, que la institucionalidad funcione, que los jueces hagan su trabajo y que esos juicios se hagan acá en nuestro país cuando estemos listos. Eso es lo que queremos. Que los policías investiguen, que los fiscales investiguen. Por supuesto, hasta cuando ya tengamos una institucionalidad fuerte, entonces vamos a saber quiénes son cada uno de los políticos metidos en narcotráfico, en corrupción. Eso es lo que queremos realmente. ¿Cree usted que en el futuro haya correligionarios suyos extraditados? Sí, puede haber, de todos los partidos. O sea, la corrupción y este negocio tan dañino a la sociedad como el narcotráfico no tiene colores políticos. O sea, cae el que quiere caer. Cae el que le gusta el dinero fácil. Entonces, lo que salga en ese juicio, pues ahí cada quien que se defienda. Pero diputado Barrios, ¿cómo se produce ese primer contacto de la narcoactividad y del crimen organizado para penetrar las esferas de la política? ¿Cuál es la rendija por donde se mete el diablo? Si uno hace un recuento histórico de lo que ha pasado, se da cuenta que desde los años 2000, del año 2000 al 2010, hubo, digamos, los primeros intentos, así de manera velada, de invertir dinero del narcotráfico en las campañas políticas. En campañas políticas presidenciales, pero sobre todo en campañas políticas de diputados al Congreso Nacional. Yo me recuerdo, yo que soy de San Pedro Sula, igual que usted, para las elecciones del expresidente, cuando ganó el expresidente Zelaya, hubo diputados del Partido Liberal, precisamente, que ganaron las elecciones con el presidente Zelaya en ese momento, que resultaron muertos en atentados por dinero del narcotráfico. Diputados del departamento. Que iban en las planillas de él. Iban en las planillas del Partido Liberal, en las planillas del presidente Manuel Zelaya Rosales. Y 2005, luego, ¿no? 2005. Las elecciones del 2005. 2005. Y se entregó dinero
que después se ha demostrado no llegó hasta la presidencia de la República para tratar de nombrar en ese gobierno precisamente a un ministro de seguridad, producto del narcotráfico. Así que yo creo que esos fueron los primeros intentos de financiamiento y de penetrar la institucionalidad hondureña, que después, a partir del 2010, fue que se dio el mayor auge ya estando el Partido Nacional. Pero no fue una cuestión, digamos, de escoger un partido o tal. El dinero del narcotráfico había penetrado la política en Honduras y la institucionalidad en Honduras. ¿Cuál es el antídoto para que ese veneno a través del Bill Metal no ingrese a los partidos, a las campañas? Hay varios. Yo creo que primero la institucionalidad. El sistema de justicia hondureña está compuesto por una policía preventiva que precisamente el papel es prevenir el delito. Pero también hay una policía de investigación que una vez que se comete el delito tiene como objeto investigar los autores y los medios de cómo se realizaron esos actos ilícitos. Esa investigación es entregada al Ministerio Público, quien es encargado de presentar la acusación, el requerimiento fiscal, y finalmente llega al Poder Judicial, quien es el encargado de condenar a los que cometen el delito como tal. Toda esta serie, digamos, de institucionalidad del sistema de justicia ha fallado en Honduras, pero también tenemos representantes civiles como el Tribunal Superior de Cuentas, que es un actor, una institución que debe prevenir que los políticos, cuando nos estamos enriqueciendo en el ejercicio de nuestros cargos, tener las primeras alertas para que no llegamos hasta el final. Así que me parece que esto solamente evidencia cómo el dinero del narcotráfico penetró toda la institucionalidad hondureña. Y precisamente las alertas tempranas en los partidos políticos de no llevar a gente identificada, de andar no solamente en cuestiones de narcotráfico, sino de la corrupción pura y dura, que también tiene consecuencias y que dañan la democracia, la convivencia, el desarrollo de toda la sociedad hondureña. Diputado López, nadie se va a presentar a una campaña con el rótulo de pícaro, de corrupto, de narcotraficante, ni mucho menos. Van a maquillarse siempre los candidatos. Entonces creo que aguas arriba es donde está el control. En ese sentido le pregunto, ¿cuál debería ser el papel de los ciudadanos, del pueblo, del elector, que es el gran controlador al final de cuentas de los resultados electorales? Bueno, también hay que tener en cuenta que también existe una matriz mediática en todos los medios de comunicación también, donde yo lo he señalado. Muchas veces al corrupto le dicen que es el más honesto y al honesto le dicen corrupto. Todo esto también es parte de este proceso de cambio. Mire, las instituciones tienen que funcionar. Hay una institución que se llama Unidad de Política Limpia. Hasta este momento no ha funcionado. Debe de funcionar. Debe de decir con claridad de dónde proviene cada dinero de una campaña política. Los políticos tenemos que estar claros que tenemos que tener nuestras cuentas en orden. Mire, las uñas cortas y las cuentas claras. Cuando llegó el Tribunal Superior de Cuentas, es primera vez que yo soy diputado y nunca he sido funcionario público, hasta el 2022. Llegó el CNA, llegó con unos formularios y fue uno de los pocos diputados que firmó ese formulario, y ante el CNA ellos tienen todo mi patrimonio. Yo les dije, miren, aunque yo no estoy de acuerdo con ustedes, porque muchas veces ustedes, CNA, hacen esto para dañar la imagen de los políticos, pero yo no tengo temor de que la gente conozca cada uno de mi patrimonio, porque yo lo he hecho en forma honesta. Y además, mucho de esa información debe ser pública, como declaración de impuestos sobre la renta. Hay algunos que se enojan porque le sacan las declaraciones de impuestos sobre la renta. Yo creo que eso debe ser público. Debe de ser público. Además, los bienes deben de ser públicos, por eso se llama escritura pública. O sea,
tenemos que ser transparentes, tenemos que demostrar la transparencia, pero también los medios de comunicación tienen que dar su parte. No prestarse a campañas, porque mire, ¿qué medio de comunicación decía todo el daño que le estaba haciendo Jo? Todos callaron. Fueron unos 10, pongámoslo, unos 3 que señalaron con claridad lo que estaba pasando en este país. Los demás medios callaron. También eso es una lección que se debe aprender. Diputado Barrios, el Ministerio Público ha enviado fiscales con cuaderno y lápiz a tomar nota de lo que ocurre en la sala de audiencias del honorable señor Kevin Castel. ¿Qué va a derivarse de eso? Ojalá, yo decía la semana pasada que con la declaración de la aceptación de culpabilidad del ex policía y jefe de la Policía de Seguridad, de la Policía Nacional, ya el Ministerio Público debió haber ejercido acciones. Lamentable que tengan que ir los fiscales de Honduras a enterarse de la, digamos, la no aplicación de la ley en Honduras en un juicio de tal envergadura. Pero ojalá entonces que la información que salga de ahí, de ese juicio, sirva para, de alguna manera, ejercer alguna responsabilidad, ya no de manera particular sobre esos actores, porque esos van a ser seguramente condenados en los Estados Unidos, ya algunos fueron condenados, y la única acción que puede quedar aquí en Honduras es la privación, producto de ese dinero del narcotráfico, la privación de los dominios y que esos bienes pasen a nombre del Estado y que ese dinero sea invertido en reparar un poco en el daño que se ha producido a la sociedad hondureña. A esas acciones concretas se refiere cuando dice que el Ministerio Público ya debería estar generando acciones con la aceptación de culpabilidad de Hernández y Bonilla. Ahí no quedaría ninguna duda. Si ya aceptaron que son culpables de tales delitos, esos delitos también existen en Honduras, pero como ya no los tenemos aquí, lo único que le queda, digamos, a la Fiscalía General en cuanto a esa declaración de culpabilidad es la privación de los bienes, porque esos bienes se presumen que son objeto del dinero del narcotráfico. ¿Y legalmente cómo se procede en ese caso si esa aceptación de culpabilidad la hacen bajo la sombrilla de un Estado de Derecho que no es el materno? Bueno, pero hay acciones como la privación de dominio que se puede ejercer acá y aquí... ¿En base a qué? La premisa, ¿En base a qué? Jurídicamente hablando. Jurídicamente porque la premisa es que se tiene, cuando usted solicita la privación de dominio, es que ese dominio fue, digamos aquí, se invierte la responsabilidad constitucional, que quien tiene que demostrar que la adquisición de esos dominios y de esos bienes son de manera lícita es el imputado. Así que no va a haber posibilidad con una aceptación de culpabilidad, aunque sea en otro país, de que sus bienes han sido originados lícitamente en Honduras. ¿Se atreven ustedes, aunque es ciertamente esto muy liviano, lo que se diga aquí no tiene ningún peso ni ninguna consecuencia jurídica, pero ¿se atreven ustedes a establecer un pronóstico sobre cómo vaya el juicio del expresidente Hernández la próxima semana? Yo sí. Don Obed. Sí, yo creo que está claro que el veredicto al final va a ser de culpabilidad por todo lo que hemos escuchado. ¿Y usted qué opina, diputado Barrios? Mire, yo he sido juez y precisamente en materia penal y en casos de narcotráfico. Hay un antecedente que es muy importante. El caso del hermano del presidente Hernández. Don Tony, condenado. Ya fue condenado. Y mucha de la prueba que se va a utilizar, si usted ve el acervo probatorio por parte de la Fiscalía, es mucha prueba que se utilizó en ese juicio. Y en ese juicio ya hubo un jurado que le dio validez. Aun cuando este nuevo jurado que se va a elegir no está vinculado a aceptar esas pruebas, pero ya el sistema de justicia norteamericano y la misma Fiscalía ya pudo probar
que esos medios probatorios sirvieron para condenar al hermano del presidente. Por lo tanto, yo sí me atrevo a decir que el presidente Hernández va a ser condenado por lo menos en uno de los 3 delitos por los que está siendo acusado. Vamos a una pausa, vamos a continuar después de un instante publicitario conversando con los diputados López y Barrios que se encuentran en nuestro estudio. Esto es Manhattan en la mañana. Esta es la vibrante ciudad de los rascacielos en el noreste de los Estados Unidos de América. Esta mañana, desde donde están las cámaras de TV Azteca Honduras. TV Azteca Honduras. Maravillosa televisión para nuestra audiencia. Desde aquí, vamos a detenernos un minuto para la publicidad. Estudio aquí en la cercanía del Times Square en Manhattan, en el corazón vibrante de esta capital del mundo. Les saludamos esta mañana que desarrollamos nuestro foro Hablemos con Hechos a través de TV Azteca. Esta imagen que emitimos todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana por esta emisora de televisión y que usted también puede ser partícipe a través de las plataformas en las redes sociales. Ahí también les esperamos. Ahí también es un honor para nosotros contar con su sintonía. Un maravilloso equipo profesional de TV Azteca desde Nueva York les informa a cada instante sobre el paso a paso del histórico juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, del poder a las manos de la justicia. Es justamente aprovechando que la atención de Honduras está en el juicio de Nueva York, abogado Barrios, que usted quiere reformar la Constitución. Bueno, si se refiere a la iniciativa que presenté el día de ayer. Sí, la reforma del último párrafo del artículo 272 de la Carta Magna. Sí, hago un poquito de historia, de antecedentes. Antes de que me cuenten los antecedentes, ¿es que usted quiere anotarnos un gol aprovechando que estamos distraídos? No, para nada. Para mí el tema constitucional ha sido un tema académico a lo largo de 25 años que he sido profesor de Derecho Constitucional. Yo, mire, en la historia las Fuerzas Armadas de Honduras es la única fuerza de armada de las democracias serias de Latinoamérica en el mundo donde se le atribuyen, ejecutorias de orden política a las Fuerzas Armadas. Pongámonos en contexto primero revisando el 272, si le parece, doctor Barrios. Con todo gusto. El 272. Muy bien. Revisemos el 272, por favor, mientras se lo colocan en la pantalla y usted le da lectura literal para luego escuchar cuáles son sus consideraciones. Con todo gusto. Ese artículo 272, mientras lo tenemos en la pantalla, sí, entre otras atribuciones, en el último párrafo, le atribuye 3 atribuciones políticas a una institución armada. Número 1, preservar el imperio de la Constitución. Palabras más, palabras menos. 2, preservar también la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Y en la tercera, veamos, es el 1, 2, 3, el cuarto párrafo. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio. Esa es una atribución política. Transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso. El presidente de la República pondrá a las fuerzas a disposición el Tribunal Nacional de las Elecciones. Y el segundo párrafo dice, se constituye para defender la integridad territorial, que estamos de acuerdo, ese es el principal rol de las Fuerzas Armadas, mantener la paz también, el orden público, y allí comenzamos con atribuciones políticas. El imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en ejercicio de la presidencia de la República. Esas 3 atribuciones son atribuciones políticas, pero yo me he centrado en la reforma solamente de una de ellas, y es en la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Yo en mi exposición de motivos ponía varios ejemplos, pero el más inmediato anterior
es que cuando se dio la reelección del presidente Hernández, las Fuerzas Armadas se llamaron al silencio. Pero en la historia del país, esa alternabilidad no ha sido asegurada por las Fuerzas Armadas. Al contrario, ha sido socavada con golpes de Estado al doctor Ramón Villeda Morales, al doctor Ramón Ernesto Cruz y al expresidente Zelaya. Por lo tanto, es una atribución que más bien le estamos quitando un peso político a las Fuerzas Armadas, porque ninguna Fuerzas Armadas seria, ni en el país donde usted está ahorita, en los Estados Unidos, no le dan esa atribución de carácter político a las Fuerzas Armadas. Esa es una atribución que debe tener la institucionalidad civil y no las Fuerzas Armadas de Honduras, en este caso particular de nosotros. Usted, diputado Barrios, pretende quitarle esas atribuciones que llama de carácter político a las Fuerzas Armadas, alternabilidad, vigilar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, lo de libre sufragio, lo del imperio de la Constitución. ¿Quiere quitarle usted lo de la alternabilidad, lo de la vigilancia en la alternabilidad para que los políticos hagan fiesta? No, aquí los políticos más bien estamos sometidos a la Constitución. Quien debe garantizar esas atribuciones políticas es la institución como tal. El Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Poder Electoral. Es decir, aquí se deben fortalecer las instituciones. No es posible darle atribuciones a las Fuerzas Armadas que no tienen ninguna democracia seria en América Latina, ni en Europa, ni en los Estados Unidos. Esas no son atribuciones. Es que la nuestra no es una democracia seria, diputado Barrios. Los políticos nuestros no están a la altura de la seriedad. Nunca lo han estado y ahora menos. Pues yo no puedo ser, digamos, tan extremista en decir, yo creo que hemos tenido buenos políticos. Yo creo que hay un caso de excepcionalidad en los malos políticos, pero en términos generales quizá no hemos tenido el grado de consolidación de la institucionalidad civil. A mí me resultó extraño que en 1981 el poder civil le diera, digamos, tanto protagonismo a las Fuerzas Armadas. Y hoy estamos pagando esa cesión de la institucionalidad política a atribuirle a las Fuerzas Armadas, digamos, facultades que son propias del fortalecimiento de la civilidad en un país democrático. ¿Cuál es el plan con esta reforma? Bueno, precisamente dotar a la institucionalidad y de fortalecerla, que el Poder Electoral, que el Congreso Nacional, que el Poder Legislativo, que el Poder Judicial sean más efectivos en el combate, digamos, a la criminalidad, al fortalecimiento de la democracia. Aquí hay reformas importantes, aprovecho en el Congreso Nacional. Y usted preguntaba cómo vamos fortaleciendo la institucionalidad. Mire, hay una reforma que me parece importante, que yo siempre creo que es menester entrarle en el Congreso Nacional, y es separar las elecciones presidenciales de las elecciones legislativas y municipales. Eso de alguna manera va a darle alguna independencia a los congresistas, a los alcaldes, de que no vayan amparados en la cortina presidencial. Aquí salen muchos diputados al Congreso Nacional, muchos alcaldes ligados al narcotráfico, a la corrupción, amparados en la sombría presidencial. Y tiene otra consecuencia, es la independencia. Se pierde la independencia del congresista porque ha salido el electo no por la soberanía de su elector, sino porque el cacique o el candidato principal lo ha amparado y lo ha llevado al Congreso Nacional. Luego sus ejecutorias en el Congreso Nacional, salvo raras excepciones, no son independientes en el ejercicio de su función como congresista, sino que le debe ese poder y las iniciativas y sus actuaciones de acuerdo al caudillo, al jefe del partido y quien lo arropó para llevar al curul del Congreso Nacional en el caso que nos corresponde a nosotros como diputados. ¿Por qué si le han fastidiado a usted como constitucionalista estas atribuciones de las Fuerzas Armadas desde hace 43 años de vigencia de nuestra Constitución? Bueno, no hace tanto, hace 43 años usted estaba en el kinder, pero desde hace 25 años que usted es profesor en materia constitucional, ¿por qué? Si le fastidia, por decirlo en términos muy profanos y muy simples, lo de la alternabilidad, lo del libre sufragio y lo del imperio de la Constitución como atribuciones de las Fuerzas Armadas, ahora solo quiere cercenar una y no las otras.
Bueno, ahí están mis posicionamientos académicos a lo largo de 25 años como profesor de Derecho Constitucional. En realidad me quedé corto en el proyecto de ley al no permitir o al no presentar, digamos, esas 3 atribuciones políticas. ¿Por qué? En un ¿Por qué lo hace así? En un solo proyecto de ley. Me parece que, dado el conservadurismo constitucional que existe en Honduras y vea lo que ha causado mi proyecto de ley con solo una iniciativa en una de las 3, ya no digamos si hubiera pensado en las 3. Pero efectivamente tiene usted razón y quiero ser sincero, debía haberlos presentados en las 3 para ser coherente con mi planteamiento académico. Es que un diputado no debe hacer las cosas porque parezcan populares. Si cree que son correctas, hay que hacerlas todas. Y ese fue mi posicionamiento. Creo que es correcto entrarle a ese debate. Yo no creo que tenga la razón absoluta, pero creo que es el Congreso Nacional donde se debe dar esta discusión política. ¿Por qué lo hace ahora? En realidad era un proyecto de ley que lo tenía desde el año pasado. Acuérdese que tuvimos cerrado mucho tiempo el Congreso Nacional y hasta esta semana, y aquí está el diputado López, nos han dado la oportunidad después de las vacaciones que tuvimos de presentar proyectos de ley. Usted, diputado López, ¿qué opina de este planteamiento? A pesar de que no ha sido estudiado ni debatido, apenas presentado por el diputado Barrios. ¿Cuál es su parecer? Bueno, los diputados tenemos todos iniciativa de ley y cada uno tiene la independencia de presentar un anteproyecto de acuerdo a su posición. Y cuando uno presenta, analizamos el concepto tal del proyecto, la visión política también. Y en este caso, yo lo que quiero sumar al planteamiento del diputado es que las Fuerzas Armadas en América Latina se les dio esa potestad de ser los que quitaban a los gobiernos en los 80s y en los 70s, eran los que quitaban a los gobiernos comunistas y ellos eran los garantes de eso. Pero nosotros, cuando hicieron la Constitución, se fueron más allá y dijeron, bueno, ya lo han hecho, ya han quitado a los comunistas, las Fuerzas Armadas, ahora les vamos a dar constitucionalmente esa atribución. Entonces, les dieron una atribución en la Constitución para que lo hicieran. Ahora, ¿qué opina del proyecto de reforma del diputado Barrios? Que tiene que pasar por un montón de etapas. De filtros. Primero, una comisión que lo revise, luego que lo someta a dictamen, luego que el dictamen sea favorable y después que todas las bancadas, porque ese proyecto ocupa 86 votos. O sea, si ese proyecto se convierte en ley, deben de participar las 3 bancadas. Así es que... Desde luego, así lo entiendo. ¿Es muy temprano para ofrecerle su voto? Mire, nosotros compartimos la idea del compañero Ramón. Bueno, muy bien. Entonces el diputado Barrios ya tiene 2. Solo le falta conquistar 84 más. Va avanzando. Y va avanzando también el reloj de manera inmisericordia. Y necesitamos marcar una pausa. Les aseguro, señores estimados, que es la última vez que interrumpo esta agradable conversación que sostenemos entre Tegucigalpa y Nueva York esta mañana, que sigue moviéndose debajo de un frío de magnitudes, digamos, desde el punto de vista mío, insoportables. Pero aquí estamos. En breve retomaremos las conclusiones de nuestro foro esta mañana. No se aparte de aquí. Imágenes de Nueva York esta mañana, desde donde emitimos nuestro foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras. Recordándoles a todos que en las plataformas digitales y en nuestros noticieros y aún en nuestra programación en general, en cualquier momento se informa sobre los movimientos en todas estas fases del proceso judicial en contra del expresidente Hernández, imputado en la Corte del Distrito Sur de esta ciudad.
Diputado Barrios, vamos a concluir, tenemos muy pocos minutos y quiero aprovechar para preguntarle sobre su proyecto de reforma constitucional. ¿Qué es jurídicamente alternabilidad? Explicado así con manzanitas, como buen profesor que es usted. La intención y las motivaciones cuando se presentó en la Constitución de la República ese artículo, el constituyente estableció que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia era garantizar que cada 4 años, habida cuenta que la misma Constitución establecía establece la no reelección presidencial, que en Honduras cada 4 años debía haber un presidente de la República distinto al que estaba y que había finalizado en el ejercicio. Por lo tanto, ese artículo complementa, digamos, el artículo Petro de la no reelección en Honduras. Es decir, cada 4 años en Honduras debe haber un presidente distinto. Me confunde. Eso es un artículo en contra de la reelección, si la reelección no existe. Por eso, precisamente. Y como siempre en Honduras, acuérdense que la Constitución se aprueba en el año 1981 y se decreta en enero de 1982. Veníamos de una etapa en donde habían golpes de Estado y dictaduras por parte de las Fuerzas Armadas. El constituyente, aun cuando era un artículo pétreo, y es un artículo pétreo, la no reelección, bueno, en años recientes el presidente Hernández se reeligió aun y cuando es un artículo pétreo. Y las Fuerzas Armadas, que tenían la obligación de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, es decir, que un presidente no repitiera, pues eso fue letra muerta desde lo que estuvo en la Constitución de la República. Precisamente por eso mi proyecto de ley, si no se ha respetado esa alternabilidad y se le ha dado una atribución a las Fuerzas Armadas que no le corresponde, me parece que le estamos haciendo un favor a las Fuerzas Armadas quitándole una atribución que le corresponde en democracia a la institucionalidad civil, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General del Estado y toda la institucionalidad que vela por el Estado de Derecho en Honduras. No es ningún favor para las Fuerzas Armadas. Si es prohibida la reelección, es prohibida la reelección dentro y fuera de los cuarteles, y así debe entenderse. No es necesaria esta reforma, diputado Barrios. No, yo creo que sí, yo creo que hay que quitarle porque reiteradamente las Fuerzas Armadas no han respetado ese mandato constitucional. Sí, pero esa es una anormalidad. Bueno, eso es una anomalía. Bueno, pero para mí desde el punto de vista constitucional se puede quitar porque yo sigo insistiendo que esa atribución política no la debe ejercer las Fuerzas Armadas de Honduras. No la ejerce ninguna Fuerza Armada en Latinoamérica ni ninguna democracia seria. Eso se le encomienda a la institucionalidad política desde el punto de vista del derecho constitucional. ¿Esa reforma se la ha pedido Mel? No, para nada. De hecho, él en un tuit o en un mensaje por la red social X establecía que ni la coordinación política ni la presidencia de la República avalaban mi proyecto de ley. Y eso solo demuestra mi independencia como congresista y la independencia y pluralidad que existe en el Partido Libertad y Refundación. Yo, en el ejercicio de mis atribuciones como congresista, soy totalmente independiente. El diputado Jorge Calix, su compañero de butaca, dice que esto es una broma. ¿Cómo reacciona usted? No, él no estuvo ayer, él no se hizo presente en la sesión de ayer. Él establecía, digamos, tiene un criterio totalmente diferente al mío. Él dice que la alternabilidad está establecida en la Constitución de la República, y eso es cierto. Mi proyecto de reforma lo que establece es que la alternabilidad no la debe garantizar las Fuerzas Armadas, sino que la alternabilidad ya la garantiza la misma Constitución de la República. Y esa alternabilidad debería de estar, digamos, ejercida y expresamente, digamos, dispuesta en la Constitución al Congreso Nacional, al Poder Judicial, al Ministerio Público, que son los garantes de que impere la Constitución, que impere la división de poderes, que impere, digamos, la ley en la administración pública y la ley, digamos, de separación y vigencia de los derechos humanos. Estos 4 elementos establecen lo que es un Estado de Derecho en una democracia.
Si lleva adelante esta reforma con el apoyo de la mayoría calificada del Congreso, diputado Barrios, después va a ir usted para cercenarle al artículo 272 la atribución de las Fuerzas Armadas de garantizar el libre sufragio y el imperio de la Constitución. Yo no utilizaría el adjetivo calificativo, el verbo de cercenar, sino atribuir esa facultad a otra institucionalidad que está en la Constitución de la República. Efectivamente, esa atribución no debe ser a las Fuerzas Armadas, sino a otros poderes del Estado. Quitarle a las Fuerzas Armadas, que usa la fuerza, la posibilidad de estar ahí como un garante de la Constitución y como un vigilante para que los políticos se porten bien, para decirlo en términos muy simples, ¿no le parece que es abrirle la puerta a 10.000 demonios? No, al contrario, me parece que en democracia la imposición de las pistolas, de las bayonetas, de las metralletas, no está por encima de la ley. En un país civilizado, demócrata, debe estar la ley por encima de las metralletas y de las bayonetas. No hay botas solamente verde olivo, hay botas civiles también. Bueno, pero yo creo que si hay botas civiles, los mismos civiles debemos depurar para que se garantice el Estado de Derecho, como lo hacen todas las democracias en el mundo. Qué inteligente respuesta, diputado Barrios. Por eso siempre es muy interesante hablar con usted. Vamos a terminar nuestra conversación. Hay diputados del Partido Nacional que han dicho que esta presentación de este proyecto para una reforma constitucional en este momento es un distractor. ¿Acaso usted quiere distraernos de algo? ¿De falta de resultados del gobierno, por ejemplo? No, para nada. Yo creo que los resultados del gobierno, desde mi perspectiva, el país va avanzando. La inversión, en el último presupuesto, hemos aprobado la inversión mayor de los últimos 25 años en infraestructura, específicamente en construcción de carreteras, en construcción de hospitales, en construcción en el departamento de Cortés, de la primera represa que va a evitar que se inunden los municipios bajos del departamento de Cortés. Hemos evitado que institucionalmente, digamos, desde el gobierno, desde la presidencia, haya una organización criminal que socave la democracia con narcotráfico o con, digamos, impunidad a los que malogran el dinero público. A mí me parece que vamos avanzando firmemente con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Así que no es ningún distractor. Yo creo que en todo caso este proyecto puede distraer el resultado de que un expresidente del Partido Nacional vaya a ser condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Diputado Barrios, respóndame con un monosílabo. ¿Usted está corriendo para ser alcalde de San Pedro? No, en este momento yo sé que hay miembros de la base de mi partido en San Pedro Sula y en el departamento de Cortés que quiere que sea candidato, pero en lo inmediato yo estoy concentrado en mi labor legislativa en el Congreso Nacional. Diputado Obed López, una última reflexión, por favor, enmarcada en esta pregunta que quiero formularle. ¿Cuáles son las lecciones que deberían aprender los políticos, los líderes de todas las agrupaciones, la sociedad hondureña en general, a partir del juicio en contra de un expresidente en Nueva York? Bueno, yo creo que tenemos que aprender que el sistema democrático nuestro tiene que ir mejorando cada día. Todas las instituciones. Tenemos que plantear todos estos debates que tenemos de la Constitución, de esta Constitución que tenemos, de que cada institución tenga su propio rol. Quienes deben garantizar la justicia, que impere la ley, son las instituciones, son la fiscalía, son los juzgados, son las instituciones que hemos creado como... ¿Quiénes deben aprender eso? Toda la sociedad. Es un aprendizaje para todos. Ya lo dije anteriormente. Medios de comunicación, políticos, instituciones, gremios, todos, es toda la sociedad. La construcción de esta patria no solo nos importa a nosotros los políticos, es toda la sociedad. Si hablamos de aprendizaje, todos tenemos que aprender de esto que nos está pasando.
Diputado López, le agradezco mucho su gentileza. Diputado Barrios, ¿qué debemos aprender? Dígamelo en 30 segundos, por favor. Bueno, debemos aprender de que los ciudadanos tenemos que tener un rol activo en la vigilancia de la democracia en Honduras. Yo creo que hemos fallado, algunos más, algunos menos, por acción y omisión de lo que pasó, pero que también los representantes de los ciudadanos en todas las instituciones del Estado y en todos los poderes políticos tenemos también una autoridad para que nuestras acciones sean conforme a lo que establece la Constitución y las leyes. Es una vergüenza que un expresidente esté siendo juzgado, pero es una lección para la institucionalidad hondureña. Fallamos en algo y ojalá que esto no vuelva a repetirse. Señores Barrios y López, muchas gracias por la gentileza de acompañarnos en nuestro estudio en Tegucigalpa. Les deseo que tengan un estupendo día. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Feliz día. Llegamos a las 9 de la mañana con 30 minutos en Nueva York, 8 de la mañana con 30 minutos en Honduras. Desde esta ciudad y con la imagen del Centro Metropolitano Correccional, en donde guarda prisión Juan Orlando Hernández, el Tigre Bonilla, Hernández Pineda y muchos otros ciudadanos para vergüenza nacional, desde esta ciudad les agradecemos la gentileza de acompañarnos. Siga con nosotros, por favor. Esto es TV Azteca Honduras y todo el tiempo nos mantenemos más cerca de ti. Gracias y adiós.